El primer hereje, de Aaron Densky Bowden. Portadores de la palabra, escuchen nuestras súplicas. Unos ángeles falsos caminan entre nosotros a vuestra imagen y semejanza, pero carentes de su misericordia. Se hacen llamar la 13ª Legión, los reyes guerreros de ultramar, y solo han pronunciado amenazas de masacres y pesadumbre desde que oscurecieron el cielo hace una semana. Sus guerreros han recorrido las calles de Monarquía, obligando a sus habitantes a abandonar la ciudad. Aquellos que se resistieron fueron asesinados, y si el destino lo permite serán recordados como mártires. Monarquía no ha sido la única. Otras 16 ciudades de todo el planeta han quedado vacías, completamente desprovistas de toda vida. Nos hemos visto forzados al silencio durante muchos días y no hemos podido llamarlos. La 13ª Legión nos lo ha permitido en este momento, en las horas previas al amanecer. Han jurado destruir la ciudad perfecta con una tormenta de fuego en el mismo instante que hoy amanezca. Vuelvan con nosotros, se los suplicamos. Vuelvan con nosotros y háganles pagar esta injusticia. Vengan a los muertos y restauren lo que desaparezca cuando el horizonte se ilumine. Portadores de la palabra, escuchen nuestras últimas súplicas. Vuelvan a nosotros, hijos del Dios Emperador. Bendito sea su nombre. Por favor, vuelvan. Primera y única llamada de socorro, enviada desde Monarquía, capital de Kur. La venganza de Sirene tardó 2 meses en llegar. Fueron casi 9 semanas de atravesar de forma imprudente las mareas del antiespacio, de cruzar el Inmaterium sin tener apenas en cuenta la seguridad o el control. Perdieron naves, perdieron vidas, pero no perdieron el tiempo. La realidad retembló a su paso. La primera nave salió de forma explosiva del Inmaterium, impulsada por unos motores forzados al máximo. Al salir acelerada de aquella herida en el espacio, pareció surgir de la disformidad como una lanza gris que dejaba a su paso un rastro de plasma del color de la locura. Los motores rugieron con furia al rojo vivo en el silencio del espacio. A lo largo de la columna dorsal del fuselaje se alzaban estatuas de mármol y oro que contemplaban el vacío estrellado. Los edificios de adoración blindados surgían de la superficie de la nave como carbunclos superpuestos. Los muros de esas catedrales estaban rematadas por almenas, mientras que las docenas de templos menores estaban decorados con hileras de torretas de armas en sus puntos más altos. La nave, de aspecto y tamaño inimaginables, era más una ciudadela fortificada para la oración y el combate que una nave espacial. La peligrosa aceleración que la impulsaba envió una oleada de temblores a lo largo de huesos metálicos, pero siguió sin frenar su avance. A su paso dejaba una estela blanco-azulada procedente de las inmensas toberas de propulsión, que habían tardado decenios en ser construidas, y en las que habían trabajado miles de operarios durante millones de horas. La proa de la nave tenía forma de ariete colosal, y estaba rematada por una figura de un águila forjada con metales pesados, que luego había sido pulido hasta mostrar un brillo plateado. El águila sostenía en sus garras la imagen forjada en acero de un libro abierto. El pico del ave también estaba abierto en un chillido silencioso. En sus ojos helados se reflejaban la luz de las estrellas.
llegaron otras naves que desgarraron la realidad tras surgir de la disformidad, como manchas grisáceas de menor tamaño. Fue una andanada de flechas que eclipsó a las estrellas que las rodeaban. Al principio fueron muy pocas, pero luego pasaron a ser una docena, luego una flota, una armada. 116 naves, una de las mayores concentraciones de fuerza que jamás se hubiera reunido bajo la mano de la humanidad. Y siguieron llegando más, que arrasaron la membrana que separaba ambas realidades al surgir del Inmaterium, en un intento por mantener el paso de la gloriosa nave insignia. La armada gris avanzó en formación dispersa. Las naves más lentas se colocaron en la retaguardia, mientras se acercaban hacia un planeta concreto de color verde y azul. Un planeta que ya estaba rodeado por otra flota. Una de las naves de la armada era una embarcación poderosa por derecho propio, pero quedaba empequeñecida por la nave insignia que marchaba en la vanguardia. La nave era una barcaza de batalla llamada De Profundis. El nombre se traducía en gótico bajo como surgido del abismo, y en el dialecto de Colchis, el planeta natal de la nave, se traducía a partir de las raíces protogóticas como surgido de la desesperación. El estremecimiento que sacudía la estructura de la nave disminuyó a medida que se asentaba en el espacio real, y los motores espaciales relevaron a los impulsores de disformidad, que se encontraban sobrecalentados. El capitán de la De Profundis se levantó de su recargado trono de mando, mientras la nave se liberaba de las últimas ataduras del Empíreo. El trono se alzaba sobre el centro de un estrado. Estaba fabricado de acero negro y marfil tallado, y tenía la superficie cubierta de rollos de pergamino con plegarias. En los peldaños que llevaban hasta el propio estrado se encontraban otras 3 figuras, todas ellas con una armadura de combate de color gris granito. Ninguno de los guerreros apartaba la mirada del Oculus visualizador, que ocupaba toda la pared frontal. La escena que se desarrollaba en aquella pantalla era propia de un caos sin parangón. La flota estaba perdiendo el orden y la cohesión antes incluso de entrar en combate con el enemigo, como si la ira que embargaba a todos y cada uno de los capitanes se estuviera transmitiendo de forma directa a la trayectoria de sus respectivas naves de un modo absolutamente irracional, en un momento en el que era necesaria la mayor concentración posible. La servoarmadura del señor del capítulo zumbaba cargada de energía, con todos los cables exteriores a la vista a lo largo de su recorrido, hacia la mochila de energía que llevaba acoplada a la espalda. Aquella pieza estaba decorada de un modo mucho más profuso que la armadura de cualquier otro Astarte, y en ella, el señor del capítulo Deumos mostraba sin pudor ni contención una declaración de todas sus hazañas. Los grabados minuciosos que mostraba en las sombreras eran en realidad escritura cuneiforme de Colchis, y en ellos se narraba en verso su lista de victorias y el número de enemigos muertos a sus manos. Sobre la hombrera izquierda, encima de la poesía de escritura cuneiforme, había un libro abierto esculpido en bronce, con las páginas en llamas. Cada lengua de fuego era en realidad una pieza de hierro rojo tallado a mano que luego se había soldado artesanalmente al propio libro. Bajo la luz adecuada, las páginas de metal daban la impresión de arder con las llamas del hierro. Un último detalle era el símbolo que rodeaba uno de los visores ópticos de color rojo del casco, cuya placa facial estaba forjada para que mostrara una expresión semejante a un gruñido. El símbolo era una estilizada estrella de bronce, con el reborde exterior cubierto de pequeños pinchos.
Este símbolo se repetía a lo largo de todo el casco y de los edificios situados a lo largo de la columna dorsal de la barcaza, lo que identificaba la de Profundis como una nave perteneciente al capítulo del Sol Cerrado. Cada una de las naves de la flota mostraba sus propios símbolos: el trono óseo, la luna creciente, el látigo enrollado. Un emblema tras otro que formaban un flujo continuo de imágenes. Allí, en la negrura del vacío, parecían los glifos de las piedras rúnicas esparcidas de un chamán cósmico. Los ojos de todos los guerreros, los oficiales, los siervos y los esclavos estaban clavados en el planeta llamado Kur, y en la capital de aquel mundo que antaño había sido visible desde la órbita. En cierto modo todavía lo era, aunque había quedado convertida en una mancha negruzca que oscurecía la cuarta parte de un continente. Los rasgos del rostro de Deumos parecían tallados en un trozo de piedra metamórfica de la antigua cadena montañosa de Terra, el Himalaya, que no se encontraba muy lejos de donde él mismo había nacido 200 años antes. Algunos individuos reían, y otros lo hacían a menudo. Deumos no pertenecía a ninguna de esas dos clases de persona. Su sentido del humor era mucho más funesto. Uno de sus lugartenientes, el capitán de la séptima, le dijo en una ocasión que su rostro cubierto de cicatrices era la crónica de unas guerras que nadie quería librar. Deumos sonrió al recordarlo. Le gustaba que Argel Tal intentara hacer comentarios ingeniosos. Deumos salió de su momentáneo ensimismamiento en el pasado y se concentró de nuevo en el Oculus, pero siguió sin saber exactamente qué era lo que estaba viendo. El resto de las naves se habían desplegado en una formación de ataque diseminada, y muchas de ellas seguían acelerando. Las de escolta y de exploración estaban aminorando la velocidad de un modo evidente, a medida que perdían el empuje que les habían proporcionado toda la potencia de los motores antes de desactivarse. ¿Qué es lo que estoy viendo?, preguntó. A través del casco las palabras sonaron como un gruñido chasqueante. Auspex, informa. Están llegando los primeros informes confirmados de los sensores. Los oficiales que rodeaban la mesa del Auspex de 3 lados eran todos humanos, y sus uniformes eran del mismo color gris que la armadura del señor del capítulo. El de mayor rango, el maestre del Auspex, había quedado pálido. Mi señor. El señor del capítulo volvió la mirada hacia ellos. Habla, y hazlo deprisa, le ordenó. Los datos que nos llegan sobre la flota enemiga que se encuentra en órbita geoestacionaria sobre Monarquia indica que son naves imperiales, señor. Sí que es verdad. Deumos miró con dureza al maestre del Auspex, un oficial con una voz potente que en esos momentos estaba ajustando con movimientos frenéticos los diferentes controles de la pantalla de 3 metros cuadrados de tamaño. Habla ya. Confirmado, son naves imperiales. No son el enemigo. Una oleada de códigos de transpondedor emitidos de un modo activo ha inundado los sensores. Se están anunciando a toda la flota. La tensión no abandonó a Deumos. En vez de eso, aumentó en su interior y le hizo recordar una vez más aquel mensaje enloquecedor. Vuelvan con nosotros. Se hacen llamar la 13ª Legión. Vuelvan con nosotros, se lo suplicamos. Deumos dejó que esa inquietud se hundiera en la región más tranquila de su mente. Tenía que concentrarse.
Siguió observando mientras más naves de casco gris disminuían de velocidad, y en sus enormes toberas las llamaradas impulsoras reducían la potencia. Vio también que algunas naves viraban para apartarse del resto de la flota, lo que rompió la elegancia de la formación de ataque. Era evidente que aquellas maniobras las había provocado la duda. Ningún capitán sabía qué hacer con exactitud. La letalidad perfecta y compartimentada de la formación de ataque se desvaneció por el hecho de que tantas naves estuviesen aminorando o virando para alejarse. La flota colosal que rodeaba la barcaza y que momentos antes estaba preparada para el combate se desorganizó y abandonó la formación de ataque. Realizó las últimas maniobras en conjunto, como si aquello fuera un ballet espacial. Pero aquellos movimientos finales se hicieron con una clara reticencia. Una vez más tuvo la sensación de que los capitanes de las naves estaban contagiándolas con sus emociones. El planeta en sí estaba cerca, lo bastante cerca como para que la flota enemiga se encontrara dentro del alcance visual. A aquella distancia las naves eran poco más que manchas oscuras que flotaban en órbita baja, enmarcadas dentro de una espesa capa de nubes. Deumos se volvió hacia sus hermanos, sus lugartenientes, que se encontraban de pie en los peldaños que llevaban hasta el trono. Vamos a descubrir toda la verdad sobre este asunto. Este día acabará de un modo oscuro, vaticinó el capitán de la séptima, que tenía el ojo izquierdo rodeado por un sol cerrado. Todos sabemos la verdad. Sabemos lo que han hecho nuestros hermanos. No hay explicación posible que aplaque la angustia que sufre nuestro primarca. No hay aclaración alguna que apague su furia. Lo sabe muy bien, señor. Deumos asintió. Durante un momento se preocupó ante la posibilidad de que el Lex no disminuyera de velocidad, de que se lanzara como una flecha gris contra el corazón de la flota oponente, abriendo fuego con todas las baterías de armas en una armonía de melodías mortíferas. Hermano contra hermano, Astarte contra Astarte. Antaño habría sonreído ante la curiosa blasfemia que supondría semejante idea. Ni la sombra de una sonrisa se asomó a sus labios en esos momentos. Una transmisión, informó uno de los oficiales de comunicación desde su consola. Por fin, un mensaje dirigido a toda la flota con la única voz que importaba de verdad. La transmisión resonó por todo el puente de mando, y la estática de los altavoces le hizo perder calidad. Pero a pesar de todo, la voz fue claramente reconocible. Hijos míos. Ninguna distorsión podría ocultar el dolor y el afecto que emanaba de aquellas palabras. Hijos míos, hemos llegado a Kur. Debemos responder a la última plegaria de monarquía. Hoy contemplamos con nuestros propios ojos la ruina en la que nuestros hermanos han convertido a la ciudad perfecta. Los 4 astartes que se encontraban alrededor del trono de mando intercambiaron una mirada. Aunque sus rostros permanecieron ocultos tras los cascos de la armadura Mark III, todos habían notado el temblor en la voz de su padre. Hijos míos, continuó el mensaje. La sangre exige sangre. Tendrán las respuestas que buscan antes de que acabe el día. Les prometo que... El mensaje fue interrumpido. Una señal extremadamente poderosa se apoderó de todo el sistema de comunicaciones, e incluso tuvo la potencia suficiente como para ahogar las palabras del propio primarca de la Legión. La voz que habló a continuación era más profunda.
más fría, pero igual de sincera. Guerreros de los portadores de la palabra, soy Robut Gilliman de la 13ª Legión, señor de Macrash. Se os ordena que desciendan de inmediato a la superficie del planeta y se reúnan en el centro de la zona devastada que antes se llamaba Monarquía. Las coordenadas serán enviadas de inmediato. Esta orden debe ser inexcusablemente obedecida. Su legión al completo debe reunirse como tal. Eso es todo. La voz cayó y reinó el silencio. Había casi 100 individuos entre humanos, servidores y astartes en el puente de mando de la De Profundis. Ninguno de ellos pronunció palabra alguna durante casi 1 minuto. El capitán de la 7ª dio media vuelta sin decir nada a los demás y cruzó la cámara. Las botas de la armadura resonaron con fuerza contra el suelo de plastiacero. Argeltal. Deumos habló por el comunicador del interior del casco. El visualizador le mostró el estado del capitán, haciendo pasar los datos de biorritmos por el visor. Parpadeó en dirección a una runa periférica para desbloquear el visualizador táctico automático. El capitán de la 7ª se volvió e hizo el signo del águila sagrada sobre el pecho. Los guanteletes formaron el símbolo del dios emperador sobre la placa pectoral pulida. Voy a disponer de la 7ª compañía para que esté preparada para desembarcar en el planeta. Las respuestas que buscamos están en la superficie de Kur, en las ruinas de la ciudad perfecta. Quiero esas respuestas, Deumos. Le respondió al capitán. El aire era espeso, cargado con el polvo y el humo que aún no se había disipado. El suelo era un desierto de ceniza negra, con franjas vitrificadas por el calor y grandes trozos de mármol fundido que reflejaban la luz del sol antes de quedar aplastados bajo las pisadas. Argeltal inspiró profundamente y captó el olor del aire filtrado por el sistema de reciclaje de la armadura. El sudor, el regusto químico de su propia sangre alterada genéticamente, pero fue incapaz de sellar por completo la armadura. Cada inspiración llevaba consigo la traza penitente del hedor a azufre y a piedra quemada de la devastación que lo rodeaba. No había quedado absolutamente nada en pie. El aire estaba cargado con las partículas de piedra, el resultado de la pulverización de 1 millón de edificios de mármol, y una capa de esas partículas ya estaba cubriendo la armadura de los portadores de la palabra, que se encontraban en el centro de Monarquía. Los pergaminos de juramento y los papeles de oraciones unidos a las placas pectorales de cada astarte se volvieron de un color gris blanquecino por el polvo que se asentaba sobre estos. Argeltal observó a sus guerreros de pie en mitad de aquella devastación. Algunos rebuscaban entre los escombros sin un propósito definido, mientras que otros se limitaban a esperar inmóviles. El capitán buscó en su mente las palabras adecuadas para un momento como aquel. Fueran cuales fuesen aquellas palabras, no lograba dar con ellas. El comunicador soltó un chasquido y la runa que identificaba a Safen parpadeó en el borde de la pequeña pantalla de color rojo del interior del casco. Estuvimos aquí mismo hace 6 decenios, afirmó Safen mientras se acercaba a su capitán. Su peculiar armadura de rebordes dorados había quedado convertida
en una pieza de un único color gris por el polvillo que flotaba en el aire. El capellán de la 7ª compañía tenía por una vez el mismo aspecto que sus hermanos, y todos los guerreros parecían iguales entre los restos de monarquía. Ahora la ciudad se ha convertido en nubes de polvo, pero hubo un momento en que nos encontrábamos exactamente aquí. ¿Lo recuerdas? Le preguntó Sapen. Argeltal se quedó mirando el terreno devastado que antes ocupaba la ciudad y vio unos fantasmas alzarse entre la nube de polvo. Las sombras de unos minaretes y unas cúpulas que habían dejado de existir. Lo recuerdo. Estamos en la plaza pública del sector Inaga. Le contestó el capitán. Luego señaló hacia el sur. Aunque se mirara donde se mirase, solo se veía el mismo paisaje desolado y arrasado. Allí se encontraba la puerta de Tophet, donde se reunían los predicadores y los comerciantes. Safen asintió. Sobre el ojo izquierdo llevaba el mismo símbolo que Argeltal: el sol cerrado, la marca de un hermanamiento compartido, y llevaba un arma pegada a la espalda mediante un cierre magnético, un Crosius Arcanum, el arma ritual de su rango, la masa de guerra de todos los capellanes de los portadores de la palabra. La cabeza del arma había sido forjada con la misma forma que el símbolo, una esfera de hierro negro, cubierta de pinchos e incrustaciones de plata. La conversación, por llamarla de algún modo, se apagó por completo, hasta que aquel silencio incómodo quedó interrumpido por la llegada al planeta de otra compañía de Astartes. Las cañoneras efectuaron el tramo final del descenso sobre las toberas rugientes, antes de que los trenes de aterrizaje se anclaran en el suelo arrasado por el fuego. Lo normal hubiera sido que el hedor a llamas y a combustible quemado asaltara el sentido del olfato, pero en aquel lugar resultaba imperceptible debido al olor que desprendían las propias ruinas. Se abrieron las rampas y las compuertas de las naves de desembarco, y otro centenar de guerreros con la armadura de la 13ª Legión dieron sus primeros pasos por la ciudad muerta. La precaria formación de combate que guardaban se rompió casi de inmediato, cuando los astartes se dispersaron mientras intentaban dar crédito a lo que estaban viendo. Argeltal parpadeó sobre una runa de la pantalla interna del visor y se conectó de nuevo al canal general de comunicación. Los recién llegados, que mostraban el símbolo heráldico de la 15ª compañía, se transmitieron entre ellos la incredulidad y la rabia impotente que todos sentían. En sus placas pectorales se veía la imagen del montículo de cráneos humanos, el emblema del capítulo del trono óseo. Argeltal les dio la bienvenida en voz baja. Los guerreros que se encontraban más cerca de él lo saludaron, en una muestra de respeto por su rango, a pesar de pertenecer a otro capítulo. Todos y cada uno de ellos eran en cuerpo y alma portadores de la palabra. Eso era más importante que nada. Las cañoneras Thunderhawk siguieron pasando por encima. Estas no dejaban de buscar un trozo de terreno despejado en el que posarse. Cada vez era más difícil desplegar a la legión debido al gran número de guerreros que ya habían desembarcado, y a las cañoneras que se habían quedado en el punto de aterrizaje de este a oeste, de norte a sur. El cielo era una baraúnda de cañoneras rugientes y de chorros propulsores que hacían rielar el propio aire, sometido al empuje de los motores de la Thunderhawk, que rugían para mantenerse en el aire. El cielo se ennegrecía cada pocos minutos,
anunciando el paso de un Stormbird. Aquellos enormes transportes eran capaces de trasladar compañías enteras, y su vuelo rugiente ocultaba momentáneamente la luz del sol. Argel caminó sin rumbo, aplastando las piedras rotas con sus botas. Selló el sistema de ventilación de la armadura cuando se cansó de oler el hedor sulfuroso de la tumba en la que se había convertido Monarquía. La peste a roca fundida y a tierra quemada era penetrante, y el sentido del olfato del capitán, más sensible a causa de las modificaciones genéticas, estaba irritado ante la intensidad del hedor. Pasó a respirar el aire reciclado de los filtros internos de la armadura y siguió caminando. El suelo era irregular, ya que estaba lleno de cráteres ennegrecidos, provocados por el bombardeo orbital de los ultramarines. Argel notó cómo los pistones estabilizadores de la armadura y los giróscopos de gravedad se esforzaban por compensar esa irregularidad. Oyó los breves zumbidos de energía de los mecanismos de las rodillas y las espinilleras de la armadura cada vez que se adaptaban a las zonas desiguales del terreno. Sabía que Safen lo estaba siguiendo sin ni siquiera consultar el rastreador digital de distancia, incorporado a la pantalla interna. Por eso no se sorprendió cuando el capellán le habló de nuevo. Me siento igual que si hubiera perdido una guerra sin haber hecho un solo disparo. Mira el cielo, hermano. Al fin llega nuestro Padre. El cielo se ensombreció de nuevo, y Argel alzó la mirada cuando el último Stormbird pasó por encima de ellos. El casco era dorado, y reflejaba el sol de mediodía en un brillo cegador. La superficie del visor del capitán se oscureció para compensar el exceso de luz. Bajo aquella claridad quedó revelada la vergüenza. Varias naves de menor tamaño, unas cañoneras Thunderhawk con el casco azul, volaban en formación alrededor del gran Stormbird dorado. Era una escuadra de escoltas, de naves de vigilancia. No era una guardia de honor. Los ultramarines acompañaban al primarca de los portadores de la palabra hasta la superficie del planeta, con la misma falta de delicadeza que llevarían un prisionero a su ejecución. Argel entrecerró los ojos, y el sistema óptico del visor acercó la imagen en respuesta a su solicitud. La imagen se llenó de estática durante medio segundo, pero se ajustó con rapidez en cuanto las lentes ópticas enfocaron la nueva distancia de visión. Todas y cada una de las torretas de armas de las cañoneras de los ultramarines apuntaban hacia el casco dorado del Stormbird, de los portadores de la palabra. ¿Ves eso? Le preguntó a Safen por el comunicador. Es difícil no ver un insulto como ese. Si me lo contaran diría que es mentira, pero lo estoy viendo con mis propios ojos. Le contestó el capellán. Argel observó que la trayectoria de aterrizaje de la nave la llevaba hacia el centro de la ciudad, y sin recibir orden o señal alguna, todos los portadores de la palabra que estaban cerca se dieron la vuelta y se encaminaron en la misma dirección que la gran nave artillada. Esto tiene todo el aspecto de ser un momento histórico. Prepara tu alma, hermano. Controla tus humores, le dijo Safen. El capitán jamás había oído aquella intranquilidad en la voz de Safen. Aquello no ayudaba precisamente a su frágil estado de calma. Respuestas. Le contestó Argel mientras consultaba en la pantalla retinal la munición de la que disponía y la temperatura de la mochila de energía de la armadura. Respuestas, Safen. Eso es lo único que quiero. Argel y Safen encabezaron a la séptima compañía, en dirección al corazón de la ciudad.
y marcharon hasta el punto donde se reunía la legión. 100,000 guerreros se mantenían en silencio bajo el sol del atardecer. 100,000 guerreros en formación perfecta, con los volteres empuñados en los guanteletes grises y los cascos con la barbilla erguida en un gesto de orgullo. 100,000 pares de lentes oculares rojas miraban hacia adelante. Escuadra tras escuadra, dirigidas por sargentos, compañía tras compañía, dirigidas por capitanes, capítulo tras capítulo, dirigidos por sus señores. Delante de cada compañía había un portaestandarte, con las banderas sostenidas bien en alto a pesar de que el polvo cubría casi todos los emblemas. El sargento Malnor era el portaestandarte del capítulo del Sol Cerrado, y la bandera se alzaba junto a los pendones de combate de las 3 compañías que lo componían, a los que eclipsaba en tamaño e importancia. Un círculo de bronce bruñido cubierto de pinchos era el reflejo del símbolo que rodeaba el ojo izquierdo de todos los guerreros, y del estandarte colgaban 68 cráneos blanqueados del extremo de cadenas del hierro negro. Los cráneos eran tanto humanos como alienígenas, y cada uno de ellos había pertenecido a un gran paladín enemigo, al que merecía la pena recordar de ese modo. La cuenca ocular izquierda de todos ellos también estaba rodeada por el símbolo del Sol Cerrado, pintado con sangre de Astarte y bendecido por los capellanes de las compañías. Por encima de la legión, allí reunida, ondeaban estandartes similares, chasqueaban bajo el viento, y los elementos decorativos que colgaban de ellos repiqueteaban componiendo una melodía siniestra cada vez que los estandartes ondeaban. Argeltal avanzó con los demás comandantes del Sol Cerrado y dejaron atrás las ordenadas filas de sus guerreros. Su capítulo no se encontraba entre los más favorecidos por el primarca, ya que ese honor pertenecía a los capítulos de mayor tamaño y prestigio, con 20 compañías o más. Pero a pesar de ello, sus rangos les otorgaban el derecho a colocarse en la fila de vanguardia de la legión allí reunida. Mientras caminaba entre las filas de guerreros inmóviles, Argeltal se conectó al canal de comunicación que le habían asignado a la 7ª compañía antes de descender al planeta. Manténganse firmes con orgullo, hermanos. Pronto nos llegará la iluminación del saber. Una serie de 10 chasquidos le confirmó que todos los sargentos de escuadra que tenía bajo su mando habían recibido el mensaje. Varios capitanes los saludaron en voz baja por el comunicador. Los cascos y las sombreras mostraban con claridad a qué capítulo pertenecían. Delante de ellos se encontraba el Stormbeard dorado, rodeado por las 6 cañoneras Thunderhawk de los ultramarines. Los bordes de los fuselajes de ceramita se mostraban chamuscados en los puntos donde la temperatura se había elevado más durante el roce con la atmósfera, a lo largo del descenso hacia la superficie del planeta. Uno de los capitanes se salió de la fila, dio un solo paso adelante, y Argeltal notó el leve temblor del suelo cuando el guerrero golpeó él mismo con el pie. El primer capitán, Cor Faeron, se destacó entre sus hermanos, tal y como era su derecho. Iba equipado con una enorme armadura de exterminador, cuyas placas de blindaje con filigrana de plata relucían recién salidas de la forja de Marte. Solo la élite de la legión estaba equipada con ese tipo de armaduras, y eso le hacía superar 1 metro de estatura a los capitanes de menor rango. Las capas de ceramita esculpida reverentemente eran tan gruesas como el blindaje de un carro de combate,
No llevaban más armas de las que tenían incorporadas a la propia armadura. Unos guanteletes de enorme tamaño rematados por unas garras que surgían de cada uno de los dedos. Las cuchillas eran tan largas y curvadas como las guadañas que se utilizaban para cegar las cosechas en aquellos mundos primitivos del imperio. Las hojas de las garras tenían integrados una serie de circuitos a lo largo de todo el filo. Eran los conductos de energía que transmitirían toda su increíble potencia destructiva al guantelete en cuanto el primer capitán lo desease. A diferencia de los demás capitanes allí reunidos, Corfairon no llevaba puesto el casco, y lo justo era decir que ningún poeta o pintor podría retratar al primer capitán como un ser hermoso sin tomarse una gran licencia artística. Argeltal se fijó en que las hojas de las garras resplandecían con una descarga de energía, una señal evidente de impaciencia. La expresión del rostro del primer capitán siempre era la misma, la mueca burlona de un individuo que no es capaz de ver nada que no sea amargura y ceniza por doquier. Era la única expresión que Argeltal había visto siempre en su cara. Y a pesar de la impresionante armadura, el rostro de Corfairon era delgado como el de un cadáver y pálido como el hueso, igual que en las distintas y escasas ocasiones en que los caminos de los dos capitanes se habían cruzado. Lo odio. Lleva puesta esa armadura como un escudo para sus 1000 debilidades. Lo odio, hermano. Le susurró Safen por el comunicador. Argeltal se mantuvo inmóvil, con el volter cruzado sobre el pecho, y ya le había oído decir eso muchas veces al capellán, y no era capaz de ofrecer respuesta alguna que aplacara la cólera que sentía a su amigo. Lo sé, le contestó con la esperanza de que se quedara callado. No era ni el lugar ni el momento adecuado para un comentario como aquel. No es uno de los nuestros. No es un hermano de batalla. Es un falso Astarte. Es impuro. Safen comenzó a quejarse como solía hacer, con un fervor que le hacía apretar los dientes de rabia. No es el momento de sacar viejos rencores, Safen. Esa es la clase de permisividad por la que jamás llegarás a empuñar un Crocius. Le contestó enojado el capellán. No era ningún secreto el nepotismo que había llevado a Corfairon al rango de primer capitán. Había sido el consejero espiritual y el padre adoptivo del primarca durante los años de juventud que Lorgar había pasado fuera del imperio, y había sido él quien había ayudado a moldar el carácter de aquel semidios de un modo que su verdadero padre no había conseguido hacer. Se mantuvieron juntos durante los años de sacrificio y de revolución, a lo largo de las guerras sagradas que amenazaron con destruir Colchis, antes de que ese mundo quedara unido por completo bajo el gobierno benevolente de Lorgar. Cuando el dios emperador llegó un siglo antes a Colchis, le ofreció el mando de la 17ª Legión a Lorgar. Pero Corfairon ya era demasiado mayor para recibir los implantes de órganos y las modificaciones genéticas que se realizaban en la pubertad y que eran necesarias para convertirse en un Astarte. En vez de eso, mediante la cirugía rejuvenecedora, unos costosos implantes biónicos y un empleo limitado de la terapia genética, Corfairon fue elevado por encima del común de los mortales, como un gesto del enorme aprecio que el primarca sentía por él. A pesar de trascender a su condición de un simple humano, Corfairon no había pasado a formar parte de las filas de los verdaderos Astartes. Argeltal lo observó en ese momento, el ejemplo perfecto de un compromiso genético
Era el respeto lo que le hacía morderse la lengua, no la admiración. Corfairon escupió al suelo cubierto de cascotes. La saliva ácida asistió al corroer la piedra. Al ver aquel gesto, Argeltal reabrió el canal de comunicación con Safen, al dirigir un parpadeo a la runa del nombre de su hermano. ¿Lo único que te molesta es la impureza del primer capitán? ¿No será también su absoluta carencia de la disciplina propia de nuestra legión? ¿O que su lista de victorias deje pequeñas a la tuya y a la mía sumadas por mucho? Safen soltó una breve risa, pero fue un sonido bajo y sin alegría alguno. Tenía el Crocius en la mano, y la cabeza del arma reposaba en el suelo. Está al lado del primarca en cada campaña. Está al mando de la primera compañía. Los mejores guerreros de la legión. Eso sin contar que lleva una armadura de exterminador. Habría que ser muy estúpido para fracasar con todo eso a favor. Hermano, lo he oído predicar y tú también. No me gusta, pero lo respeto. Habla de la palabra con un conocimiento que nadie más posee. Y esa sabiduría me llena de fuego la sangre. Organizó una victoria a escala planetaria cuando no era más que un simple sacerdote humano. No lo subestimes ahora. La impureza no se puede perdonar. Nuestro primarca en persona lo escogió. ¿Eso no significa nada para ti? Le respondió el capitán a su vez con un tono de voz más duro. Nunca he dudado del buen juicio de nuestro padre, admitió a regañadientes el capellán. Argeltal notó que iba a decir algo más, pero Safen se calló de repente, como si hubiera captado una reconvención implícita en la desaprobación de su hermano. ¡Prepárense!, gruñó el primarca, y su voz profunda y rasposa contrastó con su aspecto cadavérico. ¡Llega el primarca! Las palabras todavía estaban flotando en el aire, cuando la rampa de proa situada bajo la cabina del Stormbeard dorado comenzó a bajar accionada por los mecanismos hidráulicos ajustados a la perfección. Argeltal soltó una larga exhalación, lenta y tensa, y notó que el corazón primario le latía con más rapidez. Aunque no estaba en combate, el corazón secundario comenzó un lento contrapalpitar en respuesta al martilleo del primario. La figura descendió a solas por la rampa, y el capitán de la séptima notó que le picaban los ojos por las lágrimas de adoración que amenazaban con saltársele, a pesar incluso de que mantuvo la mirada fija en el suelo destrozado. No había visto a su primarca desde hacía casi 3 años, y verse alejado de su luz, aunque fuera en nombre del más sagrado deber, era caminar en las sombras, carente de toda inspiración. El comunicador resonó con el susurro de un número incontable de voces, cuando los portadores de la palabra murmuraron el nombre de su padre. Muchos también dieron las gracias por la oportunidad de encontrarse una vez más ante su presencia. Por todos los canales de comunicación se oyeron una serie de cánticos susurrados que jamás pasaban del murmullo. Argeltal fue uno de los pocos que se mantuvieron en silencio al principio y que agradecieron al destino su buena fortuna con una plegaria silenciosa. 3 años, 3 largos años de luchar en la oscuridad, mientras rezaba para que llegara ese momento. Todas las dudas, las preocupaciones y las sospechas provocadas por la orden de los ultramarines quedaron borradas bajo el redoble de sus corazones. La figura se detuvo. Argeltal lo notó porque dejó de sentir el golpeteo de sus pasos sobre la tierra negra. Solo entonces habló.
No dijo más que una palabra, un nombre utilizado muy pocas veces fuera del círculo que formaba los hijos guerreros, que llevaban la sangre del Orgar en sus venas, y cuya misión era conquistar mediante el Crozius y el Volter una galaxia ignorante. Aureliano. Fue lo que dijo el capitán, y la palabra se perdió entre una multitud de susurros semejantes. Argeltal alzó por fin la mirada, y vio al hijo de un dios vivo de pie en mitad de aquella necrópolis.